8:32 de la mañana, estás en Pauta de Análisis. Sí, lo que corresponde en este minuto es el análisis de la agenda noticiosa. Ya está con nosotros Gerardo, ya está con nosotros Osvaldo Andrade. Exministro del Trabajo, expresidente del Partido Socialista, sí. Exdiputado también. Mucho ex. No, porque actualmente está de abogado. Oye, ¿no? ¿Pero podría ser candidato a la próxima elección? No le he preguntado. No va a ser candidato. Está cerrado y anulado y cancelado, como se dice ahora. Hasta nuevo aviso, podríamos decir, porque en política dicen de esta agua no beberé. No hay aviso posible. Usted ya hizo una larga exposición, fui presidente de la Cámara también, ya hizo una larga exposición de mi trayectoria. ¿Suficiente? No, es suficiente. Oye, escuchó, no era lo que los temas principales, surgió aquí recién, estábamos hablando con Juan Sutil, y el empresario y expresidente de la CPC decía, no le creo al presidente. Sí, no, gravísimo. ¿Es gravísimo por qué? Es gravísimo porque cierra la puerta. Cuando yo no le creo al presidente de la República y además represento un gremio o soy parte o he representado un gremio, lo que está diciendo es que no tengo nada más que hablar con él. No hay ningún tipo de relación. Si yo hay alguien que no le creo, ¿para qué converso? ¿Para qué hablo? Se cerró ese capítulo. Si esa es la posición del empresariado, yo lo encuentro gravísimo. El empresariado, yo sé, tiene una opción política, es un actor de la política históricamente, tiene una opción, no precisamente un mundo de la izquierda, pero siempre tuvo una suerte de disposición a conversar, incluso desde el desacuerdo. Pero lo dijo a raíz de, no de cualquier cosa, sino que lo dijo porque la pregunta era que en una misma semana el presidente habló de un pesimismo ideológico de los empresarios y después, 3 días después dijo, somos aliados. Entonces, esa contradicción dijo, no lo puedo creer. Me parece muy bien que usted matice las expresiones de Juan Sutil, pero yo no las matizo. No, estoy matizando, estoy diciendo qué es lo que le pregunté puntualmente en esas dos. Entonces, hagámoslo de otra manera. Usted la está contextualizando. Eso es lo que pretendo hacer. Sí. Yo no creo que sea así. Yo creo que es muy grave. Ahora, y da cuenta, además, de un alto dirigente del empresariado que ha tenido roles en el empresariado, que ha representado al empresariado, que le dice al país que si no le cree al presidente, no hay nada más que hablar. En consecuencia, esta conversación entre el mundo empresarial y el gobierno se cancela hasta la próxima magistratura. Eso es muy grave. Es un actor político relevante que nunca debe dejar de conversar. Cuando en los países los actores dejan de conversar, sin perjuicio que hayan virulentes y estridentes declaraciones, porque es parte de la política, estamos en el peor de los mundos. Y qué raro que un dirigente de la experiencia de Juan Sutil llegue a ese extremo. Es el extremismo empresarial, por usar un lenguaje es que actualizado. eso es importante, porque una cosa es saber si de pronto son declaraciones que suben de tono, porque los ambientes son álgidos, y otra cosa es que cómo pueden condicionar lo que queda. A este gobierno le queda 1 año y medio, sí, pues. Hay una reforma previsional que está, digamos, a la guaite, como dirían en el campo, para enero es la fecha, digamos, donde se va a revisar, pero para usted esta es una notificación política, entonces, sí, Osvaldo claro. Andrade. Sí, o sea, no es un desliz de una declaración, no, sino una a declaración. lo mejor después lo va a salir a explicar. Claro. Estas cosas siempre tienen segundos tiempos. La gente cuenta hasta 10, respira, se oxigena. Espero que sea eso. Pero hasta ahora no ha sido. Hasta ahora me quedo con lo que escuché y de verdad que me preocupa mucho. ¿Y lo del presidente no hace algún reparo, observación, mejor entrega comunicacional, que haya dicho esto un miércoles y el viernes dice ese es otro tema y estoy absolutamente de acuerdo con usted en eso, sin lugar a dudas hay ahí un cambio en la tonalidad que no es adecuado, pero a uno lo pueden provocar, pero uno es dueño si se siente provocado o no y si reacciona a la provocación. Y ahí uno no puede caer en lo que critica. Si uno le está criticando al otro mundo que es estridente, que habla de más, que dice cosas, que uno no puede caer en lo mismo. No, lo de Sutil hoy día yo encuentro que es gravísimo, de verdad. Se suma Cristian Monkever también aquí a Pauta de Análisis. Otro tema que está en agenda, que impartí el día de ayer y que es importante ver cómo lo ven ustedes, es esta denuncia que apareció, que la dio a conocer el abogado del propio presidente de la República, de esta denuncia que está en curso, ¿no? en la Fiscalía en Magallanes, de una mujer que acusa que habría sido el presidente Boric hace 10 años atrás, cuando estaba haciendo la práctica, que habría dado a conocer o viralizado unas imágenes de ella, le habría robado un pendrive. O sea, ayer durante el día fue como cambiando un poco esta versión. Pero ¿cómo ven ustedes, más allá del fondo de la acusación, la situación que se está viviendo como a nivel país, con figuras cuestionadas desde ese punto de vista?
Se los pregunto, perdón, porque John Miller nos decía, periodista que está en el mundo en España, de la ABC, perdón, que en España no sucede. O sea, no cualquier persona puede llegar a una denuncia al presidente de la República, sino que hay como ciertos filtros para poder hacerlo. Cristian Monque. Sí, bueno, en España tuvieron recién un episodio complejo con Íñigo Rejón, pues, que Sí. es como el Factotum. sí, bueno, que Sí, de vino- Podemos. Claro, el factotum de Podemos y que vino a Chile hace un tiempo atrás y lo recibieron con bombo y platillo. Por una cosa no similar, pero sí evidentemente de carácter sexual y de connotación sexual y que lo obligó a dejar toda su función y todos sus roles. No digo lo mismo acá, por favor, simplemente digo que por el ejemplo de España, yo creo que era como lo que nos faltaba, era la guinda a la torta, después de todo lo que ha ocurrido en torno a estos temas, que el presidente de la República tenga hoy día una denuncia en su contra. Yo dejo de lado, es verdad, el presidente de la República, como cualquier otra persona, puede ser objeto de una denuncia, sí. Nuestra legislación no señala ninguna prevención respecto de denuncias que se puedan hacer respecto de algún ciudadano. Las prevenciones están en cómo se lleva la investigación y si tiene fuero o no tiene fuero, como tienen los parlamentarios en este tipo de investigaciones. Pero si vamos al tema más complejo, que es la arista más política, lógicamente la crítica pasa por cómo se ha estado abordando estas materias. Yo creo que por ahí va. Más o menos hoy día algunos diarios ponían la cronología y establecían la cronología de lo de Monsalve, que es distinto a esto. Y claro, esto parte antes, se mantuvo bajo reserva, esperando tener algunos antecedentes. Hay dudas respecto de por qué se tienen los antecedentes, cómo el presidente se entera de la denuncia. Bueno, es evidente que si llega una denuncia a la Fiscalía, alguna información le tiene que llegar a él, pero no fue oficial esa notificación de esa denuncia. Y posteriormente el por qué se le guarda o se le mantiene bajo cierta reserva durante el tiempo y justo el día después de las elecciones se suelta. Son todas dudas, y dudas gigantes que no Pero no esa es tienen la mucha arista más respuesta. política. El fondo de la No, yo acusación creo también que- yo creo que es un punto, ¿no? Yo No hace sé, rato no que vale. tomé la decisión de no ser comentarista de estas cosas desde el punto de vista jurídico. Hay tantos especialistas en esto y dando vuelta, es una nueva profesión. Pero sí tengo un par de comentarios que hacer. Uno, yo creo que uno es prisionero de sus dichos. ¿No? Eso es una De vieja... sus palabras, Sí. los papás decían. Y el problema está en que aquí hay una colisión inexistente, pero que se ha transformado en una colisión entre el yo le creo, ¿eh? Que fue la frase que hemos conocido, y el principio de inocencia. Y en consecuencia el problema está en que no juegan esas dos cosas, desgraciadamente no han tenido la capacidad de jugar. El yo le creo a la denunciante, que todo el mundo lo escuchó, tiene un problema, ¿no es cierto? Y es que puede que no sea cierto, ¿no? Entonces, tomarlo a rajatabla creo que es un profundo error. Lo que no significa que no haya una perspectiva de género y que no haya una necesidad de proteger. Entonces fue un error inicial esa frase, ¿no? Sí, claro. Porque traía escondido eso, Absolutamente, por eso digo que uno es prisionero de sus palabras. palabras. Y el principio de inocencia implica que uno no tiene que demostrar la inocencia, y en este país parece que cada vez es así. Y con el mayor respeto a los medios públicos que han ayudado en eso. Entonces ahí hay una colisión inexistente, pero que desgraciadamente, factualmente se ha transformado en una colisión en el cotidiano. Y aquí hay un ejemplo de esto. En consecuencia, yo no digo si la denuncia es verdadera, falsa, no me quiero meter en eso. Y lo segundo, que sí me llama la atención, y en esto voy a contradecir mis propias palabras, es que lo que a mí me llamó la atención, que el factor, o que se haya adjudicado como un factor esencial para la toma de decisiones, la opinión de un abogado. Porque mire, los abogados tenemos la virtud o el defecto de dar consejo a nuestros clientes, qué sé yo, y está bien, y uno no debiera meterse en eso. Pero cuando el cliente es el presidente de la República, no es la opinión del abogado la que tiene que preservar. ¿Sí, Pero no? lo que yo escuché, no, de un equipo, de una prevención, de un dispositivo que enfrenta estas cosas. No pasó por el sedazo político el no Consejo. pasó la vez pasada, Y ahora volvió a no y pasar. ahora no volvió a pasar. Y eso a mí me preocupa, porque probablemente estas crisis las vamos a seguir viviendo, sino aquí en todos los lados. Entonces, el amateurismo no ayuda.
en estas cosas. ¿Y se vuelve a notar amateurismo? O sea, mire, una situación que a lo mejor es bastante más nítida, se ha transformado en una cuestión de confusa, en que todo el mundo opina y que se dice acá y allá y que no si sabía y no, ya, mal, todo mal. Cristian Monkeberg, se parte con una denuncia que yo utilizaba la palabra frágil, el fondo de la denuncia. Pero ahora nos hemos centrado más en lo que mencionaba Osvaldo Andrade, el manejo del caso. El por qué decir que tenían la información cuando eso está prohibido, ahora se le abrió una investigación por la Fiscalía por cómo accedió a eso. O sea, se llevó a sí mismo el gobierno a eso. ¿Notas que hay un problema ahí en el manejo? A ver, y lo hemos conversado porque el caso en sí termina en nada, me refiero a la denuncia. Puede que termine en Puede que nada. no termine en nada y está incluso desformalizada. Exactamente. Oye, crisis van a haber siempre, si esto es así, y lo hemos conversado, y vaya que van a haber crisis. Incluso lo hemos señalado, estas cosas se estudian y se analizan, y las personas que estudian esto en procesos de formación aprenden de los errores anteriores, pues si crisis todos hemos tenido. El punto es ese, es cómo se está enfrentando y cómo una denuncia que al parecer puede ser cuestionable o no, porque cada uno verá las conclusiones y a la Fiscalía hay que entregarle la investigación desde el punto de vista político, por eso lo decía desde un primer minuto, no está siendo bien llevada y se junta con la otra. Y se junta con las decisiones erradas que se tomaron respecto de la situación del subsecretario de Manuel Monsalve. El cuestionamiento no es la Fiscalía, el cuestionamiento no es la denuncia, el cuestionamiento no es el fondo, porque está y hay que investigarla. El cuestionamiento es cómo se enfrenta. Claramente se enfrenta mal. Y yo creo que el último eslabón lo doy a conocer públicamente el día después de la segunda vuelta de las elecciones. Claro, con una connotación electoral total. Entonces ahí aparece el Partido Republicano diciendo que... Claro. Y allá se pone más pimienta todo esto. Entonces dice que esto es una intervención electoral porque tuvieron una denuncia, no darla a conocer. Es bastante alambicado el argumento, que habría una intervención electoral porque no voy a conocer un hecho. No es eso, pero a mí a todas luces no me salta así, pero desde el punto de vista político es cuestionable, po. Además le echa a perder la celebración a Claudio Rego. Pero Jorge, hablábamos esta mañana con Jorge Burgo y decía, bueno, si no lo hubiesen dado a conocer, decía Jorge Burgo, ponía la otra, si no se hubiese dado a conocer, esto podría haber salido publicado en algún diario y habría dicho el presidente ocultó una información, una denuncia y habría sido peor. Es decir, también es cierto que era una disyuntiva compleja, darlo a conocer o no, porque además hay un tema con la legalidad respecto de esa información que se entrega. Es que volvemos a lo mismo, el dispositivo que señala Osvaldo, el dispositivo político que acompañe un hecho crítico, complejo, que no es una crisis que se vayan a ir abajo el gobierno, pero un hecho crítico, no es normal que venga una denuncia de este tipo contra el presidente de la República, más aún de connotación sexual y etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo hemos visto con Trump y con Manuel Monsalve, ¿no? Entonces no es normal, pues. Entonces el punto es el dispositivo yo no digo cuál fue el minuto adecuado para sacarlo. Claramente produce duda, oye, fue justo el día después de las elecciones. A lo mejor el dispositivo político con bagaje hubiese decidido que esto se diese a conocer un mes atrás y no sería tema hoy día, quizás. Y además todo muy enredado porque unas fotografías que dan vuelta, que no dan vuelta, de un pendrive que alguien se habría extraído. No se ve. Y además, insisto, es desformalizado, así que el gobierno podía, si hubiese salido en una portada, el gobierno decir, pero si no sabemos si esto está desformalizado, yo no tengo acceso a eso y no es legal acceder a eso tampoco. Así entonces, ¿coincide con eso, Osvaldo Andrade? Plenamente. Y en un caso ligero hasta el minuto. Claro, una cosa que puede ser incluso intrascendente, se transforma en trascendente y se transforma en trascendente por un mal manejo. Entonces, Jorge Burgo nos decía algo de eso, y no sé si coincide, Osvaldo. No, yo jamás voy a coincidir con Jorge Burgo. No, al contrario, no me atrevería a disentir de Jorge de él. Burgo. Ya, bueno, y Jorge Burgo decía... me lo va a representar él y es más alto que yo. Entonces. No, que el segundo piso, porque decíamos, oye, el segundo piso otra vez no se activó. Y dijo, yo no solo apuntaría al segundo piso, dijo, ¿qué hay ministros políticos? Dijo, alguien más tiene que resolver. Antes al menos, dijo, tomábamos las decisiones así, contó una anécdota que la presidenta Bachelet en algún momento le dijo, oye, tenemos una crisis, y le dijo, oye, mientras tanto apaleame los locos, le dijo, es decir, algo hay que hacer mientras tanto, antes de no salir así de sopetón y reaccionar instintivamente casi. Yo creo que
el gobierno tiene 3 errores de diagnóstico complejo. Uno, que no se da cuenta del poder que tiene al frente. No se da cuenta de eso, no se da cuenta del poder que tiene al frente. El mejor ejemplo es la disputa que tiene con la industria de la AFP. Todavía no se da cuenta del poder que tiene la industria de la AFP. Segundo, no construye un dispositivo a propósito de su inexperiencia y piensa desde una cierta lógica de ingenuidad que simplemente salir a hablar es suficiente. La transparencia a como de lugar, digamos. Y en tercer lugar, todavía no se da cuenta que hoy día ocultar cosas es imposible. Son demasiado las recovecos. Por de pronto, el mayor informante que existe en este país son el Ministerio Público, que tramita en 2 áreas, tramita en los tribunales y tramita en los medios. ¿Ah? Y es parte de su fisonomía. O sea, esto que antes los abogados antiguos pensábamos que esta cosa había que verla con los sigilos adecuados. Hoy día son los propios investigadores los que manejan el curso de la investigación y filtran lo que le importa y generan ciertos hechos políticos. Claro. Y van creando climas que favorecen sus propias aspiraciones. No lo digo en mala, se lo digo con franqueza, son como son. Lo constato. A mí no me gusta, pero lo constato. Esas 3 cosas, yo creo que este gobierno todavía no tiene conciencia de eso. Entonces, el mejor ejemplo de esto es la conferencia de los 53 minutos. Yo creo que el presidente tuvo la mejor intención, lo hizo con la mejor voluntad, lo hizo genuinamente interesado en decir todo lo que tenía que decir y miren lo que terminó. Cristian Monkever, también la pregunta acá es qué pasa, todo el análisis respecto de lo que pasa y del manejo político y estratégico de un gobierno, pero lo otro es qué pasa con la figura presidencial. Insisto en esto porque queda 1 año y medio de gobierno. Sí, a ver, sí, es harto lo que queda. Y hartas cosas que el gobierno pretende hacer. Y este vuelito después de las elecciones, de la segunda vuelta, de un par de triunfos interesantes como el de Valparaíso y el de la región metropolitana, que más allá que quien se lo atribuya son 2 cartas de la izquierda o de la centroizquierda, etcétera. Y por lo tanto había un vuelito y había un reimpulso respecto de una agenda legislativa que no es una ventana muy grande la que se abre, porque inmediatamente entrado el año desde marzo, abril en adelante, las cosas se van a poner mucho más difíciles. Entonces, este era el minuto como para poder generar un clima de un cierto acuerdo en alguna materia, si es que el gobierno tenía alguna intención de llegar a algún acuerdo. Yo dejaría todos los acuerdos de lado y me dedicaría a gestionar y a tratar de entregar el gobierno de la mejor manera posible y salir lo mejor posible en los temas que a la gente hoy día le preocupan, como la seguridad ciudadana, la economía, generar más empleo, cierto ambiente de mejor inversión, etcétera, 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 porque noticias hay, se pueden ir planteando y empujando en ese sentido. Hoy día aparecía una noticia en la lógica de que las inversiones mineras en Chile van a reflotar fuertemente el próximo año, se señalaba. Bueno, el gobierno tomó una decisión distinta, que es empujar ciertos acuerdos y tratar de sacarlos a como de lugar, sin tener los votos. ¿Tenía un ambientillo positivo a partir de las elecciones del domingo? Sí. Y la figura presidencial es clave en esto, porque hoy día la figura presidencial, a la pregunta, está bien rajuñada, está como Pep Guardiola, que se rajuñó la cabeza. Dice que se rajuñó a sí mismo de frustrado. Se rajuñó a sí mismo por el empate, el 3-3. Entonces, algunos andarían con la cara cuadriculada aquí de tanto. Claro, entonces hiciéramos lo mismo. La figura presidencial está como Pep Guardiola, pues está rajuñada, está majullada, no está fácil, no está complicada, y eso, evidentemente, en un país presidencialista, donde la figura presidencial es importante y donde lo dijo el presidente Boric específicamente, dijo, yo aprendí a habitar el cargo, eso da cuenta de lo que significa el cargo. Cambio. En el fondo él habita un cargo y entiende que hay que tener otras actitudes, otro vocabulario, otro ropaje, otro peinado, otro corte de barba. Y eso se le viene abajo con esto, bastante. Ahora, quiero volver a un punto anterior, porque me parece que es importante respecto de la calidad de la política y de lo que va a venir, porque este gobierno se va a acabar, pero va a venir otro. Es el tema de la fortaleza de las denuncias. Es decir, acá hay una denuncia en contra de una figura como el presidente de la República, y en la cual tú lo señalas como algo frágil, Gerardo. Yo lo digo como algo también, sí, sumamente frágil, pero además que empieza como a chocarse. Es decir, el rótulo, esto partió como un acoso sexual y estamos terminando en el robo de un pendrive donde había una foto de una persona que además, ¿no es cierto?, ha tenido problemas con la justicia. Yo creo que el fondo de las denuncias también hay que relevarlo, porque cualquiera estaría expuesto
pudo haber sido Sebastián Piñera, pudo haber sido Michelle Bachelet, podría ser el próximo presidente o presidenta que venga. Creo que hay un tema importante ahí con También cómo... puede ser el chofer del taxi que a la niña que lo golpeó le amenazó con si no me si no sé qué cosa te acuso de acoso sexual. Ah, venezolano. Claro. No, Al micrófono. Perdón. A ver, Sí. dos comentarios Sí. al respecto. Lo que pasa es que estas bolas de nieve hay que intentar enfrentarlas cuando se inician, no cuando ya están Cuando ya convertidas viene. en una avalancha. Claro. Y eso implica capacidad de prevención, de anticipación, equipo, bueno, ya lo que hemos conversado. Porque, y a propósito de la pregunta que le hacía a Cristian, porque la figura presidencial es una responsabilidad de todos. Y no depende de una persona. Esa persona se va, pero la Al institución contrario, sigue ahí. Al contrario. Claro. Qué bueno que no dependa de una persona. Exactamente. Porque cuando depende de una persona está expuesta a este tipo de cosas. Yo el otro día en un medio señalaba que incluso la figura del presidente hay que defenderla, a veces contra el propio presidente. En el gobierno del presidente Piñera, Cristian se acordará. Sonríe, Cristian Monque. Sí, no, porque siempre decían que lo mío era irónico y yo lo decía como... La vez que no fui irónico fue cuando decía estas cosas. Yo decía, la derecha no cuida la figura del presidente y hay que cuidarla aunque con toda la estridencia, ¿se acuerdan de todos los Piñera y cosas que pasaban, qué sé yo? Está bien, pero hay que... Cuidar el cargo. Ya no está Lago en la presidencia. Que tenía una virtud, uno podrá encontrarle mucho efecto al Lago, pero que le sacó brío a la figura presidente, probablemente porque era el primer socialista que llegaba al gobierno después de. Entonces, estas cosas hay que hacerlo, y eso es parte de equipo, y es parte de decisiones políticas. Mire, a mí me gustaría mucho que los partidos que van los días lunes a escuchar ahí al gabinete, hablaran de esto. Hablaran de esto La también. tinca que no. Y no es tema. Estamos repasados. Cristian, 10 segundos para Sí, cerrar nomás, por para favor. cerrar el punto final, porque estamos pasadísimos. Cristian Monquer. Oye, yo creo, simplemente me quedo con lo que dice Osvaldo, estos son temas relevantes y me imagino que no son y no forman parte de la discusión de los comités políticos. Y vaya que son relevantes. Estoy tratando de recordar, y con esto termino, los comités políticos nuestros. No eran tema. Tampoco era tema. Te come la Ningún problema. contingencia, Sí, pero es claro. un tema de fondo. Es Claro. un tema de fondo. Muy bien, Tal Cristian cual. Monque, Osvaldo Andrade nos han acompañado como cada jueves cada miércoles, perdón, que ha sido un placer tenerlos con No nosotros. olvide mañana que hay paro. Mañana. Paro, sí. Perdón. Disculpe que lo golpee con esto. Mañana Sí, hay un qué paro ironía. nacional convocado por la CUT y la NEF. Tiene toda la razón. A lo mejor en esta radio no le importa mucho eso. ¿Por qué? Pero... No, Ay, pero ese no sea prejuicioso, ese por favor. comentario al No, pasar por la es- cara de sorpresa que pusieron No, cuando les di no, el no, dato. no, Esto es no, mañana. no, Estamos en mañana. Es que noviembre no 28. puedo olvidar la No, no. fecha. No. Sabéis que la recuerde. Fantástico. Lo estoy Pero tanta subrayando. ironía no tiene sentido. Mañana. ¿Para qué? No, Si pero es lo- que igual me sorprendió. ¿No? Falta Ya. el paro de la Pero lo tesis. pudo decir con plena libertad, ¿verdad? Ya. Osvaldo Andrade, Cristian Monquer, muchas gracias por este Es miércoles el de paro análisis. previo al reajuste del sector público. No, así que No deja de cuidado, ser, no deja de ser. Ah, cree no que deja de podría ser. ser grande. O sea, para eso es. 8:56